Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya por la que Cristo, tu Hijo, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande, así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre, y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído, y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura, que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos, despreciado, desechado. Por los hombres, abrumado de dolores, y habituado al sufrimiento como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias. Y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba, y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila. Él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de las tierras de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto he caído en el olvido, me he convertido en una cosa inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia.
Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse en nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podría salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para escuchar el relato de la pasión del Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto, y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscan? Le respondieron: a Jesús el Nazareno. Él les dijo: soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente: ¿a quién buscan? Le dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús repitió: ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: no he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: envaina tu espada, ¿acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un hombre solo muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: no lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos, junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza.
Jesús le respondió: he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, muestra en qué ha sido, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: no lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y le preguntó: ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilatos volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilatos replicó: ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mi mano. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilatos le dijo: entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilatos le preguntó: ¿qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro a él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: a él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: salud, rey de los judíos, y lo abofetaban. Pilatos volvió a salir y les dijo: miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilatos les dijo: aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilatos les dijo: tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía.
volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilatos le dijo: ¿no quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad, si esta ocasión no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: no tenemos otro rey que el que es el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, rey de los judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y la dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica y, como no tenía costura porque estaba hecho de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí: no la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que decía: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre, empaparon en él una esponja, lo ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, Jesús dijo: todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilatos que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara a retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua, su testimonio es verdadero,
y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilatos para retirar el cuerpo de Jesús. Pilatos se la concedió y él fue a retirarlo. También Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Queridos hermanos, estamos celebrando el Viernes Santo y en esta celebración la mirada se centra en la cruz de Cristo. En este tiempo que nos toca vivir, la cruz es una realidad muy particular. La cruz hoy se llama pandemia, la cruz hoy se llama temor, angustia. La cruz hoy se llama enfermos y también hermanos muertos. La cruz se llama aislamiento, soledad, ausencia de abrazos y también de caricias. La cruz hoy se llama festejos sin amigos y encuentros sin presencias. Hoy esta cruz que contemplamos en el Señor Jesús se expresa en las calles vacías de nuestro barrio, en los negocios cerrados, en muchas miradas desconfiadas cuando pasamos unos al lado de los otros, en iglesias que están vacías y con sus puertas cerradas. ¿Qué hacer frente a esta realidad de la cruz que hoy nos está tocando vivir? Podemos tener dos actitudes fundamentales. Una de ellas es padecerla, es decir, tener esa actitud pasiva del que deja que las cosas pasen. Y este padecimiento de la cruz muchas veces va acompañado de una postura que se manifiesta con la actitud quejosa, nostálgica de lo bien que estábamos antes. En algún sentido también pesimista, sin horizontes, sin mirar hacia adelante y muchas veces con gran impaciencia. Esta actitud, de alguna manera, de padecer la cruz, nos obliga a estar como aplastados por las situaciones que nos tocan vivir. Otra actitud posible es aprender a asumir esta cruz. Y asumirla, en primer lugar, es aprender a hacerla parte de la propia existencia. Vivir la realidad, poniendo lo mejor que tengo para que esta realidad sea diferente. Vivir la realidad aprendiendo de lo que me toca vivir y transformándolo en experiencia. De alguna manera, asumir la cruz implica que este vivir la realidad me lleve a crecer, a madurar, a valorar las cosas de una manera diferente, a agradecer lo que tengo, a aprender a ofrecer la cruz que me toca vivir y de alguna manera también, desde la mirada de fe, aprender a trascender el valor de esta cruz. Y justamente esto es lo que escuchamos en la liturgia de la palabra de hoy, especialmente en este relato de la pasión que acabamos de escuchar.
Es la actitud que tiene Jesús frente a la realidad de la cruz que a Él le toca vivir. La asume, la hace propia. Asume esa cruz, en primer lugar, por fidelidad a la voluntad del Padre. En segundo lugar, con una entrega generosa, donde lo da todo, hasta la propia vida. Y en tercer lugar, asume esta cruz para salvación de todos nosotros. No se quedó en la actitud pasiva de sufrir lo que le tocaba, sino que fue capaz de transformar esa realidad en algo mucho más grande. Asumir, cuando lo hacemos en nuestra propia vida, así como lo hizo Jesús, da sentido a lo que se vive, da un para qué, da de alguna manera el horizonte hacia donde queremos ir. Asumir también da valor a los esfuerzos que significa llevar las cruces, grandes, chicas, cada uno tiene las suyas, y este tiempo nos une a todos en una misma experiencia, que es la pandemia. También asumir la cruz transforma la realidad, dándole un nuevo alcance. La cruz de Jesús podría haber sido simplemente la muerte de alguien que se decía ser el Hijo de Dios, el Mesías. Pero sin embargo, Jesús, en su entrega por fidelidad al Padre, le da un nuevo valor trascendiendo el signo de la muerte para salvación de todos. En la cruz de Jesús, todas nuestras cruces son asumidas para salvación de todos nosotros. Pidamos al Señor que la cruz que hoy nos toca vivir no sea en nuestra vida un peso que tenemos que arrastrar, sino que realmente se transforme para nosotros en una experiencia que, asumiéndola, transforme también nuestra propia vida, renueve nuestros vínculos y nos ayude a valorar lo que es verdaderamente importante. La cruz nunca es el fin, es solo el medio para algo mucho mejor. Confiemos en el Señor y en su cruz, que Él nos guiará a la vida eterna. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia para que la Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia, para gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestros obispos, Oscar y sus obispos auxiliares, Martín y Guillermo, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios.
Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, ellos también puedan encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y a nosotros danos progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte. Concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones según su voluntad hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos.
Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados. Lleguen hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por todos los que estamos atravesando este tiempo de pandemia, especialmente por los enfermos, por los que están en situación de riesgo, por los que han perdido a un ser querido, por los que están viviendo estos días de soledad, por los que han muerto a causa de esta enfermedad, para que frente a esta tormenta inesperada y furiosa que nos sorprendió como humanidad, podamos sentir, como los discípulos en la barca, la presencia del Señor que no nos deja solos y nos dice que no tengamos miedo. Dios Todopoderoso y Eterno, salud de los que creen en ti, escucha las súplicas que te dirigimos a favor de tus hijos que sufren a causa de la pandemia y con el auxilio de tu misericordia, devuélveles la salud, infúndeles paciencia y reanima su esperanza. Lleva a contemplar tu rostro a los que ya han muerto y consuela a sus familiares. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendido el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendido el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendido el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mayor amor que dar la vida, no hay mayor amor, no hay mayor amor. Este es mi cuerpo y mi sangre, todo eso es lo que soy, quedo por siempre entre ustedes.
Demos gloria eterna a la Santa Trinidad, gloria igual al Padre y al Hijo, gloria al Espíritu Santo, que todos celebren el nombre de un solo Dios en tres personas. Amén. Queridos hermanos, hemos adorado solemnemente la cruz, en la cual nuestro Señor Jesucristo, muriendo, redimió al género humano. También María estaba junto a la cruz del Hijo, por voluntad de Dios Padre. Sobre todo en aquel momento la espada profetizada por Simeón le traspasó el alma, y aquella fue la hora de la cual le había hablado Jesús en Caná. Junto a la cruz, la madre, fuerte en el inmenso dolor que sufría con su hijo único, asociándose con ánimo maternal a su sacrificio, compartió amorosamente la inmolación y aceptó del hijo moribundo, como testamento de la caridad divina, ser la madre de todos los hombres. Así, María, la nueva Eva, sostenida por la fe, fortalecida por la esperanza y llena de amor, llegó a ser modelo para toda la Iglesia. Por tanto, adorando el eterno plan de Dios Padre, nosotros que hemos celebrado la memoria de la pasión del Hijo, recordamos también el dolor de la Madre. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño a quien yo acunaba, el que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar al cielo y cuando rezaba se ponía serio sobre ese madero. Veo al pequeño que entre los doctores hablaba en el templo. Cuando pregunté, respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba ese mismo niño, el que está en la cruz, el Dios de los hombres, se llama Jesús. Cae ya la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás con tu Padre eterno. Duérmete pequeño, duérmete mi niño, que yo te daré todo mi cariño, como en Nazaret aquella mañana. He aquí tu sierva, he aquí tu esclava. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, decimos juntos,
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Felices nosotros porque somos invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Dios, todopoderoso y eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia para que, por la participación de este misterio, permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinemos nuestras cabezas para recibir la bendición de Dios. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.